Han escuchado seguramente en más de millonésimas oportunidades, o millones de oportunidades, la palabra solidaridad. Hasta los gobiernos, muchas veces, bueno, es el momento de ser solidarios. Más que nunca tenemos que poner el hombro. Pero ¿cómo no vamos a ser solidarios? Pero el verdadero sentido de la solidaridad, la perspectiva y el fondo del nacimiento de la solidaridad hasta que llega a ese lugar donde se concreta el fin. Y quiero abordar este concepto de solidaridad desde la perspectiva de la construcción, por ejemplo, psicológica, con la licenciada en psicoanalista y miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, Isabel Manzioni, sobre la campaña de solidaridad en concordancia con el 20 de diciembre de instaurado por las Naciones Unidas. Isabel, buenas tardes. ¿Cómo le va? Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. No, gracias a ustedes, Sebastián, por darnos un lugar para abordar un poco las ideas que tenemos acerca de qué es ser solidario. A ver, vamos a desglosar. ¿Qué es solidaridad y qué significa el ser solidario? El ser solidario por oportunidades. Hay gente que es un ser solidario en forma permanente porque se mete más de plano con una causa con largos, con su día a día y activa de una manera más consecutiva que otras son de me auno esta campaña, también acá, allá, cada uno con su costado, ¿no? Con su acción. Pero ¿qué es realmente el concepto de solidaridad? Bueno, yo podría pensar, como lo hago con el grupo de compañeros con los cuales trabajamos en tantos proyectos, tanto desde ABDEVA como desde la Federación Psicoanalítica Latinoamericana, donde se reúnen todas las sociedades psicoanalíticas, ¿no? Las prácticas solidarias tienen que ver con desarrollo de programas donde trabajas en horizontalidad con otros. Es distinto a la caridad. En la caridad, viste, hay uno que está en condiciones de dar y otro que necesita recibir porque no tiene, porque le falta, etcétera, etcétera. Cuando uno trabaja en prácticas solidarias, supongamos nosotros, desde ABDEVA, generamos cuando el COVID comenzó una línea gratuita llamada Te Escuchamos. Pero no es porque nosotros sepamos más que el que llama acerca del miedo, del pánico, de la angustia, de la incertidumbre. Es porque yo, con la actitud de escuchar, de ser receptivo, trabajamos con el otro, tratando de encontrar los sentidos humanos que tiene este momento y que quizás lo siga teniendo por el próximo año, ante un panorama tan incierto. O generamos un programa para mantener la escuela abierta y ayudar a los docentes, pero aprendiendo con ellos, nosotros juntos con el otro, como un semejante. Ese pensando juntos fue para sostener la escuela abierta, asistían muchos docentes, profesionales que trabajan en escuelas. La idea era poder acompañarlos en un momento que tenían que aprender dos cosas: a manejar tecnología y a manejar didáctica a distancia, y a preservar el vínculo con las personas que se estaba desatendiendo por dar prioridad a los contenidos. O tuvimos otro programa llamado SOS, dirigido a las familias, para acompañar a las familias, no porque supiésemos más que las familias. Te repito, hay un verbo en italiano que es exacto para definir esto, es el verbo aprender, se dice imparare. Imparare quiere decir ponerse a la par del otro, no por encima ni por debajo. Aprender es una tarea de parejas. Y entonces acompañábamos a las familias con distintos temas, por ejemplo, con los hijos en casa, era un tema a debatir, o qué hacer con los adolescentes. En respecto a los programas que tenemos en toda América Latina, son muchísimos, así como tenemos en ABDEVA, en la ciudad de Buenos Aires, muchos programas. Si reunimos todos los programas de América Latina, yo te diría que hay más de 100 programas destinados a la comunidad, programas solidarios. Y, por ejemplo, una colega de Perú que se llama Lilian Ferreiro, que es muy poética ella para hablar, decía que ser solidario es ser soles entre nosotros, soles que nos demos vida unos a otros, y en donde nuestro reloj interno nos marque y recuerde cada tantas horas que necesitamos ser solidarios, que haya un ritmo solidario así como hay un ritmo circadiano. El ritmo circadiano es aquel que mantiene el cerebro, el cuerpo
en sincronía con el sol. El ritmo solidario, haciendo una metáfora, sería el que mantiene en sincronía a los semejantes. Seguro. Y entonces que se puedan dar, suponete, un premio Nobel a todos aquellos que estudian la empatía, que sería la emoción básica que te permite ponerte en el lugar del otro. Seguro. Y el pueblo argentino es solidario por opción, es solidario porque en una charla, me acuerdo el año pasado, me dijo, los pueblos emergentes son solidarios porque conocen el sentido de la ayuda, porque necesitan permanentemente esa asistencia. ¿Está de acuerdo? No sé qué decirte, viste, algunos hablan de solidaridad como un deber ser, pero nosotros hablamos de solidaridad como un ser, somos solidarios. Desde el hombre de las cavernas la solidaridad es necesaria para la supervivencia. Siempre se habla de nuestro narcisismo, lógicamente esa parte también existe, esa lucha por la supervivencia personal, pero ocurre que el mutualismo garantiza la supervivencia de varios y en ese sentido también la supervivencia personal. Entonces nosotros no la pensamos desde el deber ser, sino de ciertas prácticas que hacemos. Suponete, hay un... Deme un minutito de noticias porque son las 3:30, sí. Y ahora terminamos el concepto después de las noticias. 2 minutitos de noticias le pido, Isabel, y redondeamos el concepto de solidaridad, por favor. Muy bien, escucho las noticias. Muy amable. Ustedes también escuchen estas noticias de 3:30. Estamos charlando con Isabel Mancione sobre la campaña de solidaridad en concordancia con el 20 de diciembre instaurado por las Naciones Unidas y el concepto en sí real de la solidaridad. Noticias, ya venimos. LU2, señal informativa, títulos. 25 grados 7 décimas, la temperatura en el centro de Bahía Blanca, viento del oeste leve, entre 14 y 19 kilómetros por hora. 4 de cada 10 hogares con niños, niñas y adolescentes aún perciben menos ingresos laborales que antes de la pandemia, pero el porcentaje de familias en esta situación se redujo del 60% al actual 41%, según los resultados de la tercera encuesta sobre el impacto del COVID-19 presentada hoy por UNICEF. Además, alrededor del 70% de quienes aún no pudieron recuperar sus niveles de ingresos perdió la mitad o más de la mitad de sus remuneraciones. La provincia de Córdoba registra 3 focos activos de incendios y Río Negro 1, en tanto que el fuego que amenazaba a Catamarca y Neuquén fue extinguido, según el reporte diario emitido hoy por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El organismo indicó que las llamas afectan las localidades cordobesas de Panaolma, departamento de San Alberto, y La Paz, departamento San Javier, además de la ciudad de Almafuerte. En tanto, el foco ígneo de Río Negro se encuentra en el departamento de San Antonio Este. Un preso alojado en la penitenciaria de San Luis murió hoy a raíz de las graves quemaduras que sufrió hace 4 días cuando su compañero de celda prendió fuego un colchón. La víctima fue identificada por los voceros como Gastón Ezequiel Escudero Allende, de 27 años, quien era oriundo de la ciudad de Mendoza y había ingresado al servicio penitenciario en marzo del 2020 por infracción a la ley de estupefacientes. 7 contagios nuevos de coronavirus se registraron hoy en el distrito de Coronel Rosales, al tiempo que 8 pacientes infectados recibieron el alta médica, con lo que son 43 los casos activos al momento. Desde que comenzó la pandemia se confirmaron 1.905 casos, 57 fallecimientos y 1.805 recuperados. Los datos del tiempo: actualmente en el centro de Bahía Blanca, la temperatura 25 grados 7 décimas, la humedad del 22%, viento del oeste leve, entre 14 y 19 kilómetros por hora, presión alta, 1017,6, medida en hectopascales. Insisto, temperatura actual 25 grados 7 décimas. Estás en LU2, estás informado. Tres y 33 minutos. Gracias, Isabel Mancione, por esperarnos en estos minutitos de noticias, y estábamos charlando sobre el verdadero concepto de la solidaridad. Hablamos de los pueblos argentinos, del pueblo argentino como la opción de ser solidario, y después, bueno, sobre el común denominador de esta charla, que es lo que es ser solidario, lo que implica. Y allí estaba Isabel con sus palabras. Sí, te quería decir que, bueno, debe haber muchos conceptos de solidaridad. Este del que yo te estoy hablando es el construido entre un grupo de profesionales que somos psicoanalistas y venimos de la medicina, de la psicología o de la psicopedagogía o del trabajo social,
y que en realidad lo relacionamos con algunas habilidades que el ser humano puede desarrollar. Una es cómo leer los problemas. En general, se tiende a hacer una lectura punitiva del problema, pero castigando a alguien, digamos, ¿no? Alguna de las partes que están en problemas. Pero lo que más ayuda en el ejercicio de la solidaridad es una lectura que nosotros inventamos un nombre, le llamamos abuenada, pero no por ingenua, sino por benévola, por dar lugar a mirar, aún en la queja o en la conducta indeseada, la búsqueda de una salida, la posibilidad de abrir una esperanza. Otra habilidad que podemos desarrollar tiene que ver con la comunicación. Si nosotros estamos comunicados con la sociedad, con fundaciones, con otros grupos humanos, en Río con las favelas, acá en la Argentina con las villas de emergencia o con poblaciones vulnerables, nosotros tenemos que comunicarnos de una manera que nos hagamos entendibles nosotros y podamos entender al otro. Para eso es necesario transmitir a la otra parte lo que la otra parte pueda soportar, nunca más de lo que puede soportar, porque si no se genera una crisis que no permite continuar comunicándonos. Entonces nosotros decimos, lo que se recibe como comunicación hay que ir dándole respuesta, pero en dosis homeopáticas. ¿Viste cómo son los remedios homeopáticos? Son unas pildoritas todas chiquititas. Bueno, en pequeñas dosis, sí, claro. Comunicarnos en pequeñas dosis. Y la otra es desarrollar una escucha activa. Y aprender a escuchar es algo muy interesante. Yo cuando estudiaba psicología en la Universidad de Buenos Aires creía que sabía escuchar, entonces tenía 20 años. Después me di cuenta que yo era más ansiosa que una buena escucha, pero se puede aprender a escuchar, porque es aprender a ser receptivo, a alojar algo aunque no lo entiendas, y poder contenerlo hasta devolverlo de tal manera que se produzca un efecto en la comunicación, en las dos partes. Y esa comunicación de mundo interno a mundo interno la llamamos intersubjetiva. Entonces, es todo un desarrollo de la teoría de la comunicación muy distinto a pensar en que hay un emisor, un receptor, un canal, un mensaje. Esto es más bien pensar en una comunicación que se origina como hacen los grupos de músicos, los que han estudiado música y se reúnen a improvisar algo, que cada uno sale con su melodía, hasta que en un momento, ¿cómo se llama? La zapada, ¿no? Están zapeando, sí. Eso, este modelo de comunicación es más parecido a la zapeada que al modelo que nos daba la Universidad de Palo Alto en California del emisor y receptor. O sea, cada uno va hablando un poco de su idioma hasta que encontramos que sincronizamos y nos vamos entendiendo. Bien. Estas son condiciones para poder ser solidarios que pensamos nosotros. Y si vos las esgrimís, ocurre que un ser humano puesto frente a otro tiene una cierta ventaja si las cosas se pueden hacer de la mejor manera posible, y es que se identifica. Muchas veces a los maestros les decimos que sean ellos los que respetan a los niños, porque de esta manera van a cosechar respeto, que hay que apostarle a la identificación del otro con uno, pero para poder desarrollar respeto hacia los otros y trabajar solidariamente hay que trabajar sobre esa parte de uno que llamamos narcisismo, que no es necesariamente una parte mala, pero nos resta libertad para ponernos en el lugar del semejante. Nos resta felicidad también, a veces. Bueno, el concepto de ser solidarios me parece que quedó bastante claro, y también buscar en cada uno en su corazón, en su alma y también en su acción qué quiere hacer, ¿no? Si también se quiere sumar a esta solidaridad que también viene, y más en estas épocas. Isabel, le agradezco mucho que me haya atendido, le deseo que tenga una feliz Navidad y un mejor 2021, claramente. Eso para vos y para todos, para la audiencia. Muchas gracias por comunicarte con nosotros y darnos un rato de este espacio. Ha sido un placer, Isabel. No, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.